7 pecados que hundirán a tu familia y cómo superarlos. Hoy me siento yo como los muchachos que están sin hacer nada. Nosotros decimos mataperreando, y de pronto deciden que van a empezar a tirar piedras a una casa a ver si rompen una ventana. Y empiezan a tirar piedra, hasta que una piedra que hace, ¡zas!, rompe la ventana. Y entonces, ¿qué hacen? A correr, Entonces, está duro hoy el sermón porque la piedra es bastante fuerte. Y ya hablamos nosotros sobre el orgullo. Y el domingo pasado, ¿de qué hablamos? De la ira, el Hulk. Y ahora vamos a hablar de la avaricia, Por lo tanto, saque usted su aplicación en su teléfono para tomar notas, o agarre usted una libretita y empiece a tomar notas, porque vamos a compartir nosotros direcciones, o sea, cierta dirección de cómo nosotros podemos enfrentar la realidad de la avaricia en nuestras vidas. Y es notable que hoy es el domingo que celebramos la graduación de muchos, y estos graduados están en el umbral de una nueva etapa de su vida. Y al nosotros ver eso, podemos mirar hacia adelante y nosotros ver cómo nosotros podemos enfrentar el pecado de la avaricia de una manera en que podamos nosotros ser transformados, y en una manera en que este pecado no se manifieste ni en nosotros ni en nuestra familia. Nosotros encontramos que hoy en día hay 1 millón de voces. Usted enciende el televisor, usted mira en su ordenador, usted mira en las pancartas en la calle, el radio, sus amigos, y hay 1 millón de voces que le están diciendo a usted: el mundo no es suficiente. El mundo no es suficiente. Tienes que ir por más. Vete por todo. No importa lo que tengas en este momento, no es suficiente. Necesitas más. Siempre necesitarás más. Cuanto más tengas, más seguro estás. Las voces nos dicen: cuanto más tengas, más feliz serás. ¿Por qué comprar 4 rollos de papel higiénico cuando podemos comprar 48? Y si eso no es suficiente, imagínense lo que usted puede hacer con 96 rollos. Y ustedes se ríen, pero recuerden que ahora en la pandemia lo primero que desapareció, ¿qué fue? Y usted veía a la gente con los carros llenos de papel higiénico, que yo decía, bueno, ¿y qué van a hacer? Porque la avaricia nos lleva a nosotros a acaparar más. Por eso es que permítanme compartir con ustedes 3 direcciones de cómo nosotros podemos ver a la avaricia. La primera dirección es la realidad de la avaricia. La avaricia es un constante en nuestras vidas. Una declaración simple pero fuerte. La avaricia es una realidad constante en nuestras vidas. En nuestro mundo, la avaricia es normal. Es más, hasta se aprueba y se empuja como algo positivo. Y por eso es que para nosotros es muy difícil entender que esto es un pecado cuando toda nuestra sociedad, nuestros amigos, nuestros familiares piensan que no lo es. La avaricia también se conoce por otros nombres. Por ejemplo, la codicia y la ambición. Y son más o menos iguales en su definición. ¿Cómo se define la avaricia? Bueno, la avaricia se define en el diccionario como un deseo excesivo de adquirir o poseer más de lo que uno necesita o merece, especialmente en cuanto a la riqueza material. Déjeme hacer una aclaración. No hay nada malo con tener más. No hay nada malo con desear más. No hay nada malo con tener una ambición saludable, por ejemplo, de uno estudiar y graduarse de la universidad, y graduarse con una maestría, y graduarse con un doctorado. O sea, no hay nada malo con hacer esto. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe dónde está la avaricia? La avaricia no es adquirir más. La avaricia no es tener más. La avaricia es esto. Es cuando yo acaparo más de lo que yo necesito para mí. Para mí. Entonces,
Mi definición de la avaricia es bien simple. Y yo puedo resumir la avaricia en 6 palabras. Y ustedes me van a ayudar. ¿Ready? ¿Están listos? Dame, quiero, más. ¿Lo agarraron? A ver, vamos. Dame, quiero, más. Dame, quiero, más. Dame, quiero, más. A ver ustedes, vamos. Dame, quiero, más. Esa es la actitud de la avaricia en nosotros. Es cuando nosotros luchamos por tener más, para acapararlo, para nosotros decir que nos sentimos seguros o que nos sentimos felices con lo que tenemos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser ricos? Yo creo que todo el mundo. Todo el mundo desea ser rico. Y hay personas que toman grandes riesgos solo con la promesa de que van a ser ricos. Pregúntale a cualquier adicto al juego y esta gente invierte un riesgo increíble con tal de ganar algo que tal vez sea imposible obtener. Nosotros encontramos que el gran psicólogo, el padre de la psicología moderna, es Stanley Jones. El doctor Jones dijo, después de haber estudiado la avaricia en el ser humano, llegó a la conclusión de que hay 2 maneras para usted ser rico. Solo 2 maneras. Uno es poseyéndolo todo. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el caso de Salomón. ¿Salomón qué tenía? Todo. ¿Qué no tenía Salomón? Todo lo tenía. O dice el doctor Jones que la otra manera es no deseando nada. Si usted no desea nada, usted es una persona rica porque está contento con lo que usted tiene. Y entonces nosotros nos damos cuenta de que la avaricia, como dice el dicho, siempre rompe el saco. La avaricia rompe el saco. La avaricia es un gran peligro para su familia, pero no solamente en este momento, sino que si usted como padre o madre es una persona avariciosa, ¿qué creen ustedes que sus hijos van a hacer? Avariciosos. ¿Y sus nietos qué van a hacer? Avariciosos. O sea que la avaricia se convierte en un ciclo pecaminoso en su familia y hunde a la familia. La avaricia es un virus altamente contagioso e inmoral. Y el ejemplo perfecto que tenemos hoy en día es un señor que tal vez ustedes han oído de él, que se llama Vladimir Putin. Este señor decidió que las marcas de su país no eran suficientes. Él quería que más y se las inventó, se las arregló, hizo lo que tenía que hacer para lograr más. Ahora, yo los invito a que ustedes vayan y vean las fotos de un pueblo que se llama Mariupol. Mariupol es un pueblo que ha sido completamente destruido, ha sido aniquilado, única y exclusivamente por el deseo avaricioso y la ambición desenfrenada de un hombre que decidió que quería tener más. La codicia deja una estela de destrucción en su camino. Y entonces surge la pregunta, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Y aquí podemos hablar nosotros muchísimo de este problema. ¿Cuánto tiempo tiene usted que trabajar overtime para usted tener suficiente para lo que usted necesita? Eso es simplemente un ejemplo. Entonces vemos que la avaricia es un constante en nuestra vida y un peligro grande para nuestra familia. La segunda dirección que quiero compartir con ustedes hoy es la enseñanza bíblica sobre la avaricia. Y la realidad es que la Biblia trata duramente a la avaricia. La Biblia, inclusive Dios dice que la persona avariciosa es un necio. Déjeme decirle que es una palabra fuerte. Y yo creo que por respeto no pusieron lo que realmente significa. Es la persona avariciosa, dice Dios, es un estúpido. Y eso es fuerte. ¿Y por qué? Bueno, porque nos encontramos en la Biblia que la avaricia es uno de los 7 pecados capitales. Es algo que tiene mucho impacto. Y la Biblia nos muestra muchos ejemplos de la avaricia, inclusive
de su castigo. Y podemos nosotros, si tuviéramos tiempo, que no tenemos, hablar de un montón de ejemplos de cómo la avaricia impactó negativamente al pueblo de Dios y a personas que supuestamente tenían una relación con Dios. Nosotros vemos en la Biblia, ¿cuántos de ustedes conocen los 10 mandamientos? ¿Cuál es el 10º? El 10º es una prohibición en contra de la avaricia, de la codicia. Dice así el versículo 17 de Éxodo 20, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Es el deseo de lo que Dios me ha dado, no es suficiente. Yo quiero más. Dame, quiero, más. Y nosotros encontramos en Proverbios, capítulo 1, versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente, la siguiente palabra. Dice, así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. La avaricia, la codicia, la ambición desordenada en tu vida van a robarte a ti de tu vida. Te van a chupar la vida a ti y van a chupar la vida de tu familia. De una manera que tú ni cuenta te vas a dar. Y esto es exactamente lo que sucedió en la historia que tenemos en el capítulo 5 de los Hechos, con un señor que se llamaba Ananías y su esposa Zafira, que vendieron una parcela y vinieron, ¿y qué hicieron? En vez de decir, bueno, el 50% para ustedes y el 50% para nosotros, dijeron, no, aquí está todo. Mintieron por causa de ¿qué? De su avaricia. Y Pedro les dice, si ustedes hubieran querido, se hubieran quedado con todo. Pero por mentir, por esta avaricia que ustedes tienen, dice que en aquel mismo momento, ¿qué pasó? Murieron. Imagínense aquí que nosotros vamos a ser juzgados de esa manera aquí. Los avariciosos. ¡Ah! Dice la Biblia que hubo temor en la iglesia cuando eso sucedió. Todo el mundo se puso como pianísimo. Entonces, vemos nosotros inclusive que Jesús habló muy claramente en contra de la avaricia. De hecho, el pasaje que nosotros tenemos nos cuenta la parábola o la historia moral de ¿quién? ¿Cómo se llama este pasaje? La parábola del rico insensato. Una combinación que usualmente no vemos mucho. El rico tonto, el rico insensato. Y todo comienza con una petición de una persona que estaba y le dijo a Jesús, Rabí, ¿por qué tú no me haces el favor de decirle a mi hermano que divida la herencia conmigo? Y en aquel tiempo era común, el rabí tenía el derecho de impartir juicio en este tipo de situación. O sea que Jesús legalmente podía haber dicho, esto es lo que tú tienes que hacer, dile a tu hermano que haga esto, y tenía que cumplirse. Y lo que había sucedido, nosotros esto no lo entendemos porque en nuestro mundo no funciona así. Pero en aquel tiempo el hermano mayor se quedaba con la mitad de toda la herencia. Todo lo que tenía el padre, el hermano mayor se quedaba ¿con qué? Con la mitad. Entonces se murió el papá, el hermano mayor se quedó con la mitad y un poquito más. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, ahora yo soy el dueño de todo. Y entonces los hermanos, y podía ser un hermano más o podía ser 20 hermanos más, se tenían que dividir aquello. Y entonces aquel parece que dijo, bueno, pues aquí yo tengo todo, me quedo con todo, así que usted se va. Y entonces este hermano viene y apela a Jesucristo. Y Jesús le da de lado. Dice, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro? No tengo tiempo para esto. Y entonces le dice una enseñanza. Estén atentos y cuídense de toda forma de ¿qué? Entonces está hablando al hermano mayor, que era el avaricioso, pero también estaba hablando al hermano menor porque no estaba contento con lo que tenía. O sea que los dos eran víctimas de la misma avaricia. Uno porque tenía más y el otro porque no estaba contento con lo que tenía y quería ¿qué? Más. Entonces vemos que Jesús les dice, la vida no consiste en los bienes. ¿Okay? ¿Hay algo malo con tener bienes? No, eso no es lo que está diciendo Jesús.
Y entonces lo explica con la parábola del rico insensato. Entonces, el rico, dice la Biblia, que tuvo éxito. O sea, él trabajó. La tierra no dio aquello de gratis. Él tuvo que supervisar, él tuvo que invertir, él tuvo que trabajar. Y entonces tuvo éxito. Y con el éxito aquel, él dijo, wow, mira lo que he hecho, voy a invertir más. ¿Hay algo malo en invertir más? No. Y el hombre dijo, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y entonces aquí viene la parte donde sale la avaricia. Dice, diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años. ¿Ok? We got it made. Ya estamos bien. Descansa, come, bebe, diviértete. Ahora sí que la vamos a pasar de bomba. Y entonces dice que Dios, ¿qué dice ahí? No dice lema, no dice fulanito y menganito. ¿Qué es lo que dice? Dios dijo, necio. La persona avariciosa es una persona necia, tonta. Dios le dice, tonto, hoy vienen a pedir tu alma. Y todo esto que tú has hecho, ¿quién se va a quedar con él? Y entonces Jesús comparte la enseñanza. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y no solamente nos deja ahí, sino que vamos al gran sermón del monte en Mateo capítulo 6, que fue el pasaje que se leyó. Y Jesús habla de la codicia y dice, ¿qué cosa? No acumulen, no acumulen. O sea, acumular, ¿qué cosa es? Dice, no acumulen para sí tesoros en esta tierra donde la polilla y el herrumbe. El herrumbe, ¿qué cosa es? El óxido. Las cosas se oxidan, se desbaratan, se echan a perder. Y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo se acumula tesoro en el cielo? Invirtiendo, ¿dónde? Aquí en la tierra. Donde ni la polilla ni el herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, y este es el problema de la codicia, que el tesoro no está donde tiene que estar, el tesoro está en las cosas que tú posees y ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Entonces la Biblia considera la codicia o la avaricia como un pecado grave, 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 grave. ¿A cuánto a ustedes les gusta leer? A mí me encanta leer. Y uno de mis favoritos escritores es León Tolstoy. León Tolstoy es un señor ruso que escribió hace 2 siglos. Y escribió un montón de obras famosas, importantes. Ana Karenina, escribió Los Hermanos Karamazov, escribió Guerra y Paz. Todo eso son volúmenes así. Les reto a que lo lean porque están buenísimos. Pero también escribió un cuento. Y un cuento que se llama ¿Cuánto terreno necesita un hombre? O ¿cuánta tierra necesita un hombre? Y si usted tiene chance, léalo, es bien cortito, pero es bien interesante. Entonces, Tolstoy narra la historia de un señor que se llamaba Pajón. Ese era el nombre de él, Pajón. Entonces, imagínense que usted le llama a su hijo Pajón. Pajomito, ven. Pero así se llamaba el señor, Pajón, un nombre ruso. Y entonces, Pajón trabajó y logró tener éxito, pero él quería tener, ¿qué? Más. Y él tenía tierra y estaba produciendo, pero él quería tener más. Y entonces siempre estaba buscando un buen negocio y encontró a una gente que era un pueblo de personas humildes que trabajaban la tierra y se llamaban los bashkirs. Y entonces los bashkirs, que para Pajón parecían tontos, hacen un negocio con él. Y el negocio era el siguiente: por 1,000 rublos, ¿ok? Por 1,000 rublos te vamos a dar todo el territorio que tú puedas caminar, desde que el sol se levanta hasta que el sol se pone. Y todo lo que tú puedas caminar en ese círculo, pues es tuyo. Y para Pajón eso fue un negocio tremendo. Esta gente son unos tontos, voy a coger muchísimo. Y entonces Pajón se levanta tempranito, coge una pala y empieza a caminar. Y entonces donde quiera que iba, marcaba con la pala. Y marcaba con la pala. Iba marcando y marcando y marcando. Y camina y camina y camina. Y cuando se dio cuenta, había caminado muchísimo. Pero estaba ya el sol poniéndose. Y se le estaba acabando, ¿qué cosa? El tiempo. Y entonces Pajón,
frenéticamente empieza a correr. Y corre, y corre, y corre. Y cuando llega donde empezó, ya el sol se estaba poniendo y llegó. Y los bashirs estaban aplaudiendo y lo estaban recibiendo y felicitando. Y en ese momento, Pahom se murió. Ahí quedó. Había ganado un terreno increíble, pero no lo pudo gozar porque en aquel momento murió. Y entonces abrieron un hueco en la tierra, 6 pies de largo, 2 pies de ancho, 4 pies profundo, y ahí enterraron a Pahom. Entonces la pregunta es, ¿cuánto terreno necesita un hombre? Y Tolstoy la contestó de esa manera: lo único que necesita un hombre es el hueco donde lo van a meter. Pahom nunca entendió eso y así murió. Y por eso es que entonces la pregunta para nosotros es: ¿cuánta tierra, cuánto dinero, cuántos recursos, cuánta energía, cuánto papel higiénico necesitamos? Porque no es simplemente lo que necesitamos, sino es lo que nosotros queremos ¿qué? Acaparar. Lo que nosotros queremos acaparar. Y entonces nos lleva a la tercera dirección. O sea, ya hablamos de que la avaricia es una realidad entre nosotros. Ya hablamos de que la Biblia condena la avaricia y ahora entendemos que hay un antídoto para la avaricia. Y la avaricia se puede superar con el contentamiento y con la generosidad. A ver, digan ustedes, contentamiento y generosidad. Y le voy a explicar por qué. La satisfacción con lo que tenemos o contentamiento es la virtud que resulta cuando uno es feliz con lo que posee y cuando uno está satisfecho en la situación en que usted se encuentra. El ejemplo perfecto de contentamiento en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. ¿Cuántos de ustedes conocen ese versículo famoso de Filipenses 4:13? Filipenses 4:13, ¿qué es lo que dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, vamos a repetirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién puede decirlo de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero ahora, ¿quién me dice Filipenses 4:12? Qué fácil es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero escuchen lo que dice Filipenses 4:12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! O sea que el contentamiento en nosotros es el antídoto a la avaricia. Porque entonces recibe de Dios todo lo que Dios nos da. Y Dios nos da para nuestra necesidad. Y Dios nos da según lo que Él mide para nosotros. Y nosotros tenemos que estar contentos con eso. Porque la promesa es que nunca nos va a faltar. Porque siempre Cristo va a ser suficiente. Y por eso es que encontramos que el opuesto a la avaricia, y nosotros en esta serie estamos siempre dando los 7 pecados cardinales, pero también hay 7 virtudes cardinales. Entonces ustedes encuentran que para el orgullo, el opuesto, ¿qué cosa es? La humildad. Para la ira, lo opuesto, ¿qué cosa es? La paciencia. Para la avaricia, lo opuesto, ¿qué cosa es? Si la avaricia es acaparar, lo opuesto, ¿qué cosa es? La generosidad. Es esa virtud donde damos y damos y seguimos dando. La generosidad es la virtud de la compasión que suple las necesidades de los demás, regalando o compartiendo los recursos personales. Una persona generosa se caracteriza porque da y da y da y sigue dando. Ambas virtudes juntas, el contentamiento y
también la virtud de la generosidad. Juntas matan el virus de la codicia. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta cómo nosotros enfatizamos una y otra vez que esta es una iglesia generosa. Y esta iglesia es generosa porque personas humildes como ustedes y muchos más dan sacrificialmente para que el reino de Dios pueda avanzar en nuestra comunidad y en nuestro mundo. No somos una iglesia codiciosa y egoísta. Y por lo tanto Dios nos bendice en maneras increíbles, más allá de nuestra imaginación. Y les digo esto porque de la misma manera en que la iglesia es generosa, la misma dinámica opera en tu familia. Tu familia tiene que manifestar la virtud de contentamiento y tiene que manifestar la virtud de generosidad. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Unos avariciosos. Padres generosos y satisfechos con la situación en que están, guían a sus hijos a ser así y a los nietos a ser así. O sea que hay un patrón donde la familia va dando y compartiendo a través de las generaciones. Ahora, lamentablemente, lo contrario también es cierto. Y es más triste porque esa es la realidad en que vivimos hoy, donde la avaricia gobierna las vidas de nosotros. Entonces, ¿cómo detenemos este ataque de la avaricia en nuestra familia? Que un padre avaricioso tiene hijos avariciosos, nietos avariciosos, y seguimos en ese ciclo de avaricia. ¿Hasta dónde? En la Biblia tenemos un ejemplo de una persona que fue transformada. Y era un hombrecito así chiquitico que se llamaba ¿cómo? Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre que nadie quería. ¿Por qué? Porque era un avaricioso. Él robaba al pueblo para él hacerse rico. Y por eso fue que no podía ver a Jesús, porque la gente de aquella congregación o de aquel tumulto, cuando venía él le decía qué cosa, ¡pum!, váyase para allá. Nadie lo quería. Entonces se sube en un árbol sicómoro para ver a Jesús, y para sorpresa de él, cuando Jesús pasa, ¿qué le dice? Zaqueo, baja, porque voy para tu casa hoy. Y cuando Jesús va a la casa de Zaqueo y comienza a hablar con él, Zaqueo es transformado. El Espíritu Santo muestra a Zaqueo la realidad de su vida, de que él era un avaricioso. Y Zaqueo confiesa su pecado. Zaqueo cambia la dirección de su vida. Él se arrepiente. El arrepentimiento es cambiar de dirección en una dirección opuesta a donde va. Y ahí encontramos nosotros que Zaqueo dice, si a alguien yo le he robado, yo le voy a dar 4 veces lo que les robé. Vemos un corazón generoso. Vemos que ahora él está contento con la situación en que se encuentra. Y Jesús dice, ahora ha venido la salvación a esta casa. Qué cosa más increíble cuando podemos nosotros ver así. Y tú, qué codicioso eres. ¿Qué es lo que te indica el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? ¿Cuándo necesitas? Yo he tenido que lidiar mucho con esa tentación. Y les digo a ustedes que una vez estaba yo manejando por Ocean Drive en Miami Beach, por enfrente del hotel Hilton Fontainebleau, y veía el hotel de lujo, veía yo los carros de lujo, veía yo los barcos de lujo, veía yo las mansiones de lujo, y yo decía, ¡ah! Me puse molesto con Dios y dije, yo aquí como un pastor viviendo una vida de un virrioso, no tengo nada. Si fuera un abogado yo tendría un barco, yo tendría una casa, yo tendría esto, tendría lo otro. Y el Señor me habló y me cayó la boca rápidamente. Lo primero que Dios me recordó fue la última tentación de Jesús. Y no estoy hablando de la película. Estoy hablando de que cuando Jesús fue tentado por el diablo le hizo 3 tentaciones. Y la última fue que le dijo, tú ves todos estos reinos del mundo, yo te los daré a ti si tú postrado me adorares. Y el Señor dijo, no, jamás, eso no va a pasar. Fuera de aquí, Satanás.
Jesús no sucumbió a la tentación de la avaricia. Jesús tenía todo. Él no necesitaba de que el diablo le diera ninguna oportunidad. Entonces ahora nosotros nos encontramos en esa situación. Y yo me vi entonces en un lugar donde tuve que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdona mi avaricia, perdona mi codicia, perdona mi ambición. Y lo interesante es que hoy yo estoy completamente feliz, estoy contento en la situación que me encuentro, estoy bendecido. Y todos ustedes pueden experimentar lo mismo que yo. Hoy voy a orar para que el Señor nos ministre y para que el Espíritu Santo sea el que te hable a tu corazón. Y si tú estás en el pecado de la avaricia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesarlo. Y nosotros entonces arrepentirnos, cambiar de dirección y dejar que el contentamiento de nuestro Señor y dejar que la generosidad de nuestro Dios fluya a través de nosotros. Jesús murió en una cruz para clavar el pecado de la codicia en ella. Jesús resucitó para que nosotros pudiéramos ser transformados y experimentar una nueva vida. Pero nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Nosotros tenemos que recibir por fe el perdón de Dios por medio de Jesucristo.